cool, ya se está grabando. Vale. Entonces, cosas que estuvimos hablando ayer rápidamente. Vamos a tratar de más resumidamente. Eh, a mí me gusta, o de la manera en que yo aprendí, o el método que yo uso, es el método de Andrew Loomis. Para el que no conoce a Andrew Loomis, fue un artista de los años 40, un artista, un ilustrador. eh, Su trabajo se basaba más en hacer presentación de para revistas y todo ese tipo de cosas, calendarios, ese tipo de cosas. En ese era su trabajo, ¿no? Y pues él en algún momento hizo un libro. Y es uno de esos libros que son bastante recordados por la mayoría. ¿Sí? Entonces, qué es lo que yo tomo de este libro? De este libro, como habíamos estado hablando ayer, él representa con un círculo. Y luego él se imagina que el círculo tiene como una especie de cortada acá, ¿no? Así como si le hubiéramos cortado un pedacito a la pelota. Fíjense que aquí está la pelota. Entonces, y luego ese círculo tiene sus proporciones. Está en la mitad, calculamos la mitad, calculamos más o menos la mitad tres veces. Y justo aquí estaría la punta del círculo. Y si hacemos lo mismo aquí abajo, justo acá estaría la parte de abajo del círculo. Entonces, ¿qué es lo que, cómo sabemos qué tan grande sería el círculo? O sea, qué tan ancho, ¿no? Entonces, en este caso, justo donde termina la ceja, aquí, no la ceja, pero esta parte de acá donde empieza la cuenca del ojo, justo aquí donde termina, ahí es donde empieza el círculo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que la cuenca empiece aquí, entonces el círculo va a ser una cosa más o menos así, ¿no? Sí, porque tiene que ser más o menos del mismo ancho, ¿sí? Y luego aquí estoy representando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Am, yo después que tengo esto, sé que aquí está mi ceja, ¿no? El nivel de la ceja está acá. Entonces, ¿qué representa esto? Las cejas, dónde empieza la oreja y la parte de aquí abajo me dice dónde empieza la nariz, ¿sí? Este parte del círculo. Y esta parte del círculo me dice dónde empieza el cabello, ¿sí? Fíjense que con el círculo tengo muchas cosas. Y si yo parto el círculo la mitad, aquí me dice dónde está la oreja, ¿sí? Así de conveniente puede llegar a ser. Entonces, de ese pedazo, pues sacamos muchas cosas, ¿sí? Entonces, am, ¿qué pasa? Una cosa que pues se me olvidó un poco comentar sería la X, ¿no? Aquí en el centro, que es la X que pone en el dibujo de acá arriba, ¿no? Buenas. Entonces, ¿para qué nosotros hacemos esta X o cruz? Realmente sería como una cruz, ¿no? Eh, Fíjense que la cruz en este caso es especial porque nos ayuda a saber un, dónde empieza algo y dónde termina algo, ¿sí? Fíjense que yo la nariz, si este es el centro, la podría empezar a colocar justo a partir de acá, ¿sí? Y acá puedo empezar a colocar el otro pedazo de la ceja. Entonces, esta sería la ceja y acá. Entonces, a partir de estos primeros trazos, pues yo puedo más o menos identificar dónde está cada qué. Entonces, acá podría colocar el ojo, por ejemplo. De hecho, fíjense, el ojo, si partimos por la mitad, y luego otra vez por la mitad, aquí estaría más o menos el ojo. Eso va a depender de qué proporciones nosotros vamos a ir haciendo, ¿sí? Y esto lo vamos a ir hablando un poquito más a profundo, porque fíjense, no sé si se dan cuenta, pero el ojo es solamente esta esquina. Esta parte de acá abajo del ojo cae,
¿sí? Entonces es como si fuera otra línea, ¿sí? Entonces eso sucede. Vale, entonces de acá yo saco esta línea de acá que vendría siendo el hueso cigomático que está acá. Entonces acá estaría la otra parte del hueso cigomático. Entonces aquí calculo, fíjense que paso una línea así para saber dónde empieza la nariz, ¿sí? Entonces en la cara, una de las cosas que nosotros queremos recordar siempre es que todas las proporciones que nosotros queramos hacer, todas y cada una de ellas van a depender de otras cosas. Si aquí está la oreja, fíjense que la oreja empieza acá arriba y termina aquí abajo. Pero la oreja, ahí termina también la nariz. Entonces, podemos saber si, por ejemplo, la oreja está aquí abajo. Entonces yo sé, normalmente la oreja está aquí arriba. ¿Qué es lo que sucede con este método? Primero, esto es algo muy universal, ¿no? Esto sería algo muy estándar o lo que vendría siendo ideal, ¿no? Son las proporciones ideales. Entonces, desde acá, fíjense que desde aquí, aquí y luego acá son la misma proporción. Entonces, yo de acá estaría mi mandíbula. Estas proporciones pueden cambiar, pero de momento acá, a la mitad, estaría donde curva la mandíbula. Es decir, si viene así, aquí cambia. Entonces, acá, ¿sí? Pero estas son pues proporciones que son bastante universales, son bastante ideóneas, no son realmente proporciones reales, ¿no? Entonces, acá está esto. Y pues acá tendríamos más o menos este mismo resultado que tenemos acá arriba. Entonces, ¿qué sucede? Y era lo que estábamos explicando ayer, lo que estábamos poniendo a prueba, ¿no? Que cuando nosotros pues terminamos esto, fíjense que pues sí es verdad, nos queda algo que tiene unas proporciones dentro de lo que cabe aceptables, si se le podría decir, pero está eh, un poco muy robótico, si se le podría decir, ¿no? Está un poco robótico el resultado. Y nosotros pues queremos dibujar con toda nuestra libertad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer realmente? Queremos utilizar la ayuda de este método para ayudar, para motivarnos a trabajar en nuestra creatividad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si yo, por ejemplo, estoy dibujando de nuevo una persona, entonces, ¿qué hago? Comienzo dibujando así un poco, podría colocar un punto de referencia, algo no demasiado exagerado, eh, y a partir de este punto de referencia, como pues más o menos buscar lo que yo realmente quiero dibujar, ¿no? Sin realmente tener demasiada... mm, para no tener demasiada... Para tener más libertad en lo que realmente quiero dibujar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pues dejamos que la base nos guíe, entonces vamos a tener que aprender a dibujar con la base y no vamos a dejar, no vamos a, se nos va a hacer difícil dibujar con nuestras propias ideas, ¿no? Entonces, yo aquí, pues bueno, sí que es verdad que estoy como identificando dónde está cada qué, pero fíjense que pues tiene un montón de problemas, ¿no? Si ahorita no se dan cuenta, pues ya en un momento será un poco más claro, ¿no? Que tiene una serie de problemas. Y va a ser más claro cuando pues hagamos esto. Entonces, bueno, aquí tengo mi cara. eh, Más o menos como yo pues la visualicé, con las características que visualicé. Ahora vamos a utilizar como una ingeniería inversa a este método, ¿sí? Para comprobar. Nosotros sabemos que el círculo empieza desde acá, ¿no? Y más o menos desde acá hasta la base de la nariz. De hecho, sabemos que desde acá hasta la base de la nariz es el tamaño del círculo. Entonces, acá está mi círculo, ¿sí? Sabemos que desde aquí
hasta aquí es la base, es la altura del círculo. Y ya sé dónde termina, porque ya lo hice, o sea, no lo hice técnicamente. Entonces, por encima le puedo pasar la línea. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que necesito, fíjense como la parte de abajo está un poquito más pequeña que la parte de arriba. Entonces, esta parte de acá tengo que levantarla un poco. Wait. Ah, claro. Ok. Entonces, esta parte de acá tengo que levantarla un poco hasta que se complete el círculo de una manera un poco más armoniosa. Vamos a ponerlo más o menos ahí. Entonces, ahí tendría la proporción del círculo. Estas son proporciones que nosotros podemos ir arreglando. No es algo que... No es algo... Si yo, por ejemplo, aquí dijera, mira, no me gusta cómo quedó el cabello así, entonces lo bajo a como estaba antes. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí la línea esta de acá, fíjense que la oreja va hacia atrás y curvea hacia adelante. Es como si lo viéramos de lado, no es así, sino que es así. ¿Sí? Tiene como una especie de inclinación. Entonces yo ahí ya sé que la inclinación de la oreja está un poquito más hacia abajo. Y de esa manera queda un poquito más natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí tenemos esas dos cosas. ¿Sí? Y acá tendríamos la altura de las cejas. Pero fíjense que es interesante porque una de las cejas está más abajo que la otra. Y eso, aunque puede que no sea un problema, porque a veces queremos que las cosas sean un poco imperfectas. Y eso es algo que explicaremos después. Pero de momento nosotros queremos que las cosas sean un poco imperfectas. Entonces, pero eso depende de cada quien, ¿no? En este caso, pues lo voy a intentar llevar un poco más hacia el lado perfecto, si se le puede llamar así. Entonces, vale. Acá, fíjense que tengo esto. Y vamos a medir a la altura con respecto a la altura de la boca. Entonces, vamos a ver. Esta sería la altura acá. Y pues claramente, fíjense cómo una es más alta que la otra. ¿Sí? En este caso, eh, creo que lo más alto es esta área de acá. Entonces, vamos a reducirlo un poco. Solo con reducirla, subir esto acá un tanto. Entonces, acá podría tal vez cambiar un par de cosas. Pero aquí estoy diseñando con las proporciones ideales, ¿no? Entonces, estas proporciones ideales, ¿en qué momento podrían llegar a ser útil? Cuando estemos buscando dibujos que sean comercialmente agradables. Comercialmente agradables a, a un grupo de personas, ¿sí? Nosotros buscamos las proporciones y dependiendo de ese grupo de personas, pues vamos a tener un resultado. ¿Sí? Entonces, ese sería el método Loomis y cómo lo vamos a estar pues implementando idealmente. No sé si alguien tuviera alguna pregunta. Eso es lo que estábamos hablando ayer. No sé si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda. ¿Qué me dicen el resto? ¿Qué me dicen los demás? ¿Todo bien? Cool. No, cool. ¿Qué más? Luna, Brandon, Akuma. ¿Todo bien? Ok. Luna, Brandon, Brandon. Ok. Vale. Entonces, vale.
De hecho, pues le cambiaré un poquito a esto para que sea... Me perdí. ¿En qué te perdiste? ¿En qué parte te perdiste? ¿Podrías repetir del inicio? Mira lo que vamos a hacer. Vamos a terminar con todo el plan que teníamos para hoy. Y si aún así tienes dudas, porque lo más seguro es que vas a tener, entonces vamos a repetir todo desde el inicio. ¿Te parece? Pero ya sé que tienes dudas. Entonces ya sé que voy a repetirlo. ¿Sí? Vale, cool. Igual si, mira, si se me olvida, que creo que no se me va a olvidar, me recuerdas. Vale, entonces vamos a seguir. Eso fue lo que hablamos nosotros ayer. ¿Alguien trajo la tarea? ¿Alguien hizo la tarea que se dejó para hoy? Ok. Cuando se trata de dibujar la cara, cuando se trata de dibujar cualquier cosa que nosotros... It ain't much, but it's honest work. Es verdad. Cuando se trata de dibujar la cara, cuando se trata de dibujar proporciones que uno quiere replicar, lo que nosotros tenemos que buscar es en el mínimo común múltiplo o el factor común, ¿sí? Esas cosas que se repiten, esas cosas que siguen apareciendo y siguen siendo un factor que nos hace reconocer esa idea. Es decir, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo reconozco ese estilo por el color, pero muchas veces no es lo que realmente reconocemos. Muchas veces lo reconocemos es el, por las proporciones. Lo reconocemos por la manera en que colocamos las cosas todos juntos. A mí me dijeron que había que buscar imágenes de cabeza en algún estilo que quisiera dibujar. No sabía que tenía que ponerlas todas juntas. Ah, bueno, ok, vale, está bien. Estaría bien. Sí, se nos pasó poner el ejemplo que yo puse ayer, pero está bien, no hay problema. Entonces, entonces aquí está el de Hoshi. Miren, vale, entonces vamos a analizar estos ejemplos que tenemos acá, ¿no? De los ejemplos que ustedes mandaron, mm, fíjense que es algo muy interesante porque cuando nosotros miramos hacia arriba o miramos hacia abajo o hacia el lado, las proporciones se distorsionan. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un cubo que va hacia allá, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que fíjense que lo que hice aquí, ¿no? No sé si se acuerdan de la cuestión de perspectiva. Yo paso una línea así, y aquí me da el centro, ¿no? Y luego aquí me da el centro, ¿cierto? Sí se acuerdan de eso, ¿no? O bueno, si no se acuerdan, ahí se los acabo de mostrar. Entonces, ¿para qué nosotros queremos saber eso? Queremos saber dónde está el centro del objeto en cuestión. Entonces, en este caso, imagínense que la cara, esta es la cara, ¿no? Entonces, fíjense cómo está como doblado y por eso es que las líneas no son rectas, sino que son así. Es porque el papel está doblado, nosotros tenemos que pasar también las líneas dobladas. Entonces, y pues también de esta manera. Fíjense donde a la mitad de este objeto, aunque está en perspectiva, fíjense que la mitad no está aquí, la mitad está aquí arriba, ¿sí? Entonces, mientras más ancho sea el objeto, o sea, mientras más tenga esta forma, el centro va a ser más hacia abajo. Si es una cosa así, muy seguramente el centro va a estar por aquí abajo, o incluso por aquí, ¿sí? Y esa es una cuestión que se va a mantener siempre. Y con la cara no es excepción. Entonces, ¿qué nos hace que nosotros
¿Qué nos sucede cuando nosotros tenemos este tipo de fenómenos? Que cuando tenemos las tres proporciones más comunes de la cara, imagínense, aquí estaría la frente, aquí estaría la nariz. Lo que va a suceder es que las que están más cerca van a ser más grandes y las que están más lejos van a ser más pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Fíjense que si yo sé, por ejemplo, acá, yo sé que el centro está aquí, ¿no? Aquí está el centro, aquí, y el centro está acá. Entonces, todo lo que aquí está la cruz, ¿no? Que les estaba comentando. Entonces, yo puedo decir, vale, yo pudiera partir esto por la mitad y ver dónde está el centro, pero en lugar de hacer eso, lo que vamos a hacer es saber dónde está el centro y vamos a partir así y vamos a partir así. De hecho, ahí estaría el centro, no sé si lo ven. Entonces, después, ¿qué hacemos con esta info? Fíjense que acá se me creó cuatro cajitas, ¿sí? Una, dos, tres y cuatro. Y se suponen que todas, vamos a ver acá. De hecho, esta estaría un poquito más hacia acá abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un, dos, tres, cuatro cajitas. Entonces, fíjense que eh, primero, bueno, fíjense que unas cajitas son más grandes que otras, ¿sí? Y mientras más cerca de acá, es más grande la caja. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Cuando estamos midiendo este tipo de proporciones, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, fíjense que yo mido desde aquí, luego acá y luego hasta acá, ¿no? Más o menos hasta acá. Fíjense que en la vida real van a haber proporciones que van a ser, fíjense como esto de aquí a aquí es un poquito más grande. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dos cosas que tenemos que hacer. La primera, tenemos que detectar si eso es un problema de perspectiva o la segunda, si es que realmente la quijada es más grande, ¿sí? Entonces, ahí el método de Loomis se altera un poco. Pero nosotros tenemos que saber qué tampoco se altera. Entonces, si yo tuviera que replicar esa cabeza, yo empezaría así. Aquí estaría el círculo. Entonces, si es que esta parte es más grande y esta es más pequeña y esta es más grande, entonces la parte del centro, un momento, ¿qué es lo que sucede? Si esta parte de aquí es más grande, lo que quiere decir es que la línea esta que está acá no estaría en el centro, sino que estaría acá, ¿cierto? Porque entonces esta parte que está aquí arriba es más grande, esta es más pequeña y luego esta puede que sea igual a esta que está acá, ¿sí? Pero de repente por la perspectiva, pero vamos a decir que no, vamos a decir que esta parte es más grande. Entonces acá nosotros decimos, bueno, esta parte de aquí picamos esto por la mitad igual. Algunas veces vamos a querer que esta parte de aquí sea un poquito más hacia atrás o hacia acá, pero normalmente va a ser aquí en el centro, ¿sí? Pero eso es algo que pues vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿no? Entonces, aquí estaría la oreja y más o menos esta distancia yo la mido hasta aquí. Entonces, fíjense qué tan grande es, ¿no? Y entonces, acá yo le colocaría un pedacito más de distancia y aquí estaría la cabeza del personaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Aquí va a estar las cejas. Acá y acá van a estar los ojos. ¿Sí? Entonces, ¿qué logramos nosotros cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicio o este tipo de medidas? ¿Sí? Estamos midiendo cómo vamos a replicar nosotros después esas proporciones. No importa cómo lo hacemos. Si nosotros queremos utilizar este método, bien. Si no lo queremos utilizar, también bien. ¿Sí? Pero lo que a nosotros nos va a interesar al final del día son estas medidas que están aquí. Fíjense que yo medí aquí y luego agarré esta medida y la puse aquí abajo
y luego le di un pedacito más. Porque yo dije, eso fue lo que dije cuando estaba planeando, que esto va a ser más pequeño que esto y esto va a ser más grande que esto va a ser más pequeño que esto. Entonces es como si fuera una especie de qué proporciones van a ser más grandes y qué proporciones van a ser más pequeñas, ¿sí? Entonces, imagínenselo como que el área de los ojos, la frente, de donde empiezan las cejas hasta la frente, y luego el área desde la nariz hasta la, hasta la barbilla, ¿sí? Entonces nosotros vamos a colocar esa área más pequeña o más grande dependiendo de cuál sea la configuración que tengamos, ¿sí? Y dependiendo de eso, los personajes van a verse de una manera o van a verse de otra manera, ¿sí? Entonces, am, nosotros podemos, por ejemplo, hacer la frente sumamente pequeña, luego podemos hacer esta área de la boca, desde donde empieza la boca, los ojos, bueno, no, las cejas acá sería, aquí estarían las cejas, así, aquí estarían los ojos, aquí estaría la nariz, y luego qué tan grande va a ser el área desde la boca hasta la barbilla. Pero tenemos que saber y ser conscientes de qué tan grande va a ser cada cosa, ¿sí? Porque un solo, a veces podemos darnos un poco de lujo con qué tan grande va a ser algo con respecto a algo, pero la mayoría de las veces vamos a tener que medirlo, ¿sí? Y eso es lo que sucede acá. Fíjense, por ejemplo, en esta cara que está aquí. Eso es lo que hace que una cara, nosotros podamos dibujar una cara 1000 veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, fíjense, si yo agarro si yo lo tomo desde acá arriba y luego desde aquí abajo y paso una línea hacia arriba así, y yo digo, miren, aquí estaría el centro, ¿sí? ¿Qué es otra cosa que sucede? Fíjense que la cara está un poco hacia abajo, entonces todas las líneas van a estar hacia abajo, así, porque si no, entonces las proporciones van a quedar todas malas, ¿sí? Entonces, así. Por ejemplo, esta cara está un poquito más hacia el frente, ¿no? Pero vamos a ir viendo. Entonces, vale. Aquí va a estar el círculo, ¿cierto? Porque aquí termina, si yo extiendo esta línea en un círculo hacia atrás, aquí termina el círculo y aquí empieza. Entonces, fíjense que, de nuevo, las proporciones, eh, creo que yo colocaría esta línea un poquito más hacia atrás, así. O sea, una cosa así, para que quede en el centro. Siento que esto es un poquito más alto, pero no sería tan alto. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a medir. Agarro esta línea de aquí a aquí, que es la base, y la tomo acá. Y fíjense que es un poquito más alta. ¿Sí? Entonces, de hecho, pues sí la podríamos colocar aquí. Entonces, el círculo estaría aquí abajo, ¿no? Y luego en comparación con esta, ¿qué tan largo está acá abajo? Entonces, tomo esta línea y la pongo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? La frente es más alta, es un pedacito más alta. ¿Qué tan alta? Lo más seguro que un ojo más alta. Lo más seguro. ¿Sí? Y esas pequeñas diferencias es lo que hacen que nuestros personajes eh, sean los personajes que son. ¿Sí? Entonces, si es lo mismo hacemos acá, lo más seguro es que vamos a tener un resultado parecido. Entonces acá tenemos esto acá, acá y acá. Entonces, si tomo esta altura de aquí, momento. Si tomo esta altura de acá y la comparo, fíjense que la frente es un poquito más alta. Pero si tomo esta altura de acá y la comparo acá, de hecho aquí le hicieron un poquito más alta la frente. ¿Qué digo? ¿Cómo se llama? La barbilla, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero eso es lo que podríamos decir que tendría esta cara con diferencia a esta cara. No sé si, me imagino que son el mismo personaje porque tienen incluso esto de acá. Eh,
También, fíjense, sucede cuando estamos en perspectiva. Fíjense que ahora la cabeza es un poquito más pequeña que arriba en comparación con acá. Y luego aquí es más grande, ¿sí? Porque también la boca está abierta. La boca también hace que sea grande la distancia. Entonces, vale. Lo que vamos a hacer es, vamos a seguir hablando un poquito de esto y, de hecho, vamos a hablar un poco de los huesos, ¿sí? Ah, bueno, ahorita al final les digo la tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ajá, por ejemplo, en el anime va a ser lo mismo, ¿sí? Fíjense que donde empieza aquí arriba, no aquí, sino aquí arriba, es donde donde empieza a curvarse hacia abajo, ahí es donde vamos a contar la ceja, ¿sí? Entonces fíjense que hasta acá arriba está, buenas, ¿aló? Ok. Hasta acá arriba está el, ¿cómo se llama esto? La frente, ¿no? Con respecto a las cejas, ¿sí? Porque si empezamos a medir desde aquí abajo, entonces va a ser complicado medir los ojos, ¿sí? Buenas. Va a ser complicado medir los ojos. Entonces, fíjense que es interesante porque más o menos la misma distancia que hay de la frente hasta acá abajo, de hecho es un poquito más alta esta parte de acá. Un poquitico nada más. Y luego con respecto a esta parte de acá, fíjense que sería la mitad. Aquí sería la mitad de esto, ¿sí? Y así podemos replicar estas proporciones que están acá. Claro, obviamente el cabello está un poquito más atrás, ¿no? Y de repente pudiéramos colocar la frente un poco más aquí adelante. Y de repente eso sería lo mismo que aquí abajo, ¿sí? Entonces eso es como que la decisión que tenemos que tomar. Tenemos que tomar hasta dónde está la frente y hasta dónde empieza el cabello, ¿sí? Porque fíjense que aquí hay una pequeña línea que divide, ¿no? Entonces podríamos hacer eso también. Entonces acá, si nosotros contamos acá hacia acá, entonces acá estaría la línea. Fíjense qué es lo que pasó ahí. La oreja está más abajo de la línea de de la ceja, ¿sí? Y eso es una decisión de diseño, ¿sí? Ahí tenemos que tomar nosotros la decisión, que queda más bonito. Completarle la oreja hasta acá arriba y que se vea sumamente, pues se ve bastante orejona. Y fíjense la distancia que tiene, ¿no? Entonces, en este caso, la oreja termina donde empieza el ojo. ¿Qué ¿Dale ahí? Ah, ok. ¿Sí? No sé si eso tiene sentido hasta ahora. Ya lo veremos. No sé si alguien pasó algún personaje anime. Aquí pasaron uno. Vale. Vamos a ver el personaje anime que está acá. Ah, ¿no es el mismo? No, pero este no. Este. Copiar, copiar. Ok, cool. Este sí. Vamos a reducirlo un poco. Y vamos a ponerlo un poco acá. Vale. Entonces, vamos a verlo, por ejemplo, con este personaje anime que está acá. Fíjense que está doblado un poquito hacia la izquierda, ¿no? Entonces, la línea no va a ser así, sino que va a ser así, ¿cierto? ¿Y dónde va a empezar? Va a empezar desde acá arriba y va a terminar acá abajo, ¿sí? Cuando se trata del dibujo de la cabeza, se trata de la forma de la cabeza. ¿Y cuál es la forma de la cabeza? La forma de la cabeza es un círculo. Por ejemplo, cuando lo vemos de frente, vamos a ponerlos todos. Cuando lo vemos de frente es un círculo y tiene una entrada acá, ¿sí? Que sería la parte del cráneo, ¿sí? Entonces, si lo vemos acá, de frente, bueno, de hecho, no hay ninguno de frente. De frente sería una parte así, 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 así. Si picamos por la mitad
y luego acá arriba. mm, Entonces acá estaría eh, el hueco de la nariz. Este sería el hueco de la nariz. Entonces aquí tendríamos la abertura de la primera. Entonces bajaría completo hasta acá. Algo así. Y aquí es donde viene el hueso cigomático. Este hueso puede variar dependiendo la raza, ¿sí? Si es una raza oriental, muy posiblemente pues va a ser un oriental, quiero decir. Ok, los términos con que yo me aprendí, estos, no sé si pueden llegar a ser racistas, no sé. Yo pues, a ver, si en algún momento pues con cualquiera de los que estamos aquí pues llegamos a tener algún inconveniente, pues me lo dicen. Ok, si es un, nosotros tenemos caucásico. Caucásico. Sería la primera raza de humanos, podríamos decir. Razas. Pero la diferencia entre razas es la posición, qué tan hacia atrás está el hueso cigomático y qué tan hacia adelante está el puente de la nariz. Algunas veces también puede determinar el ancho de la mandíbula. Pero principalmente la diferencia principal está en esta área de acá. Déjamelo ahí, porfa. Entonces, en esta área que está acá, que a nosotros nos interesa cambiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un caucásico, esto vendría siendo las proporciones de un caucásico, ¿sí? El hueso cigomático cae más o menos a la misma altura de acá, acá, de acá, y la cuenca del ojo, pues cae más o menos a ese mismo nivel, ¿sí? Esto debería ir un poquito más hacia adelante realmente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos interesa? Tenemos el caucásico, tenemos. Realmente no se le dice asiático, se le dice mongoloide. Se le dice a- al africano, se le dice negroide. Había otra raza, pero creo que esas son las principales, sin estimar. ¿Qué pasa? La diferencia entre estas razas es cuando hablamos de un caucásico, el puente de la nariz, que vendría siendo así de perfil, vendría siendo una cosa así. Cuando se trata de el mongoloide o el asiático, para los que pues no saben el término, vendría siendo un poco más pegado al cráneo, ¿sí? No tiene tanta precipitación como, como el caucásico, ¿sí? El caucásico incluso a veces lo podemos ver así, ¿sí? Eso vendría siendo la diferencia. Y el negroide es muy parecido en este caso al mongoloide porque tiene esa misma caída de la nariz. Entonces la nariz estaría aquí. ¿Sí? La nariz estaría aquí. ¿Sí? Entonces cuando se trata del hueso cigomático, eh, hablando del negroide, pues es el que va a tener muchas veces va a tener este hueso de acá un poco más ancho, ¿sí? Entonces, cuando estemos dibujando, por ejemplo, un cráneo, y así es como los forenses pueden determinar el color de la persona sin tener que realmente
analizar mucho. Claro, eso depende porque también hay personas que luego se mezclan con otras razas y eso es lo que ha sucedido durante muchísimo tiempo. Entonces tenemos características negroides con mongoloide, luego mongoloide con caucásico, caucásico con negroide y así sucesivamente y se han estado mezclando. Hay una cuarta raza que sería Astroid o algo así, que vendría siendo una raza que vive en Australia, no, Austria, que, que es particularmente distinta porque es como una mezcla entre negroide y mongoloide, pero tienen una mandíbula mucho más ancha. Y eso es lo que lo caracteriza, que tienen una mandíbula mucho más ancha. Entonces, ¿para qué nos interesa a nosotros saber eso? Que cuando nosotros estemos viendo nuestros dibujos, nosotros tenemos que identificar cuál es el precedente al que estamos viendo. ¿Sí? Entonces vamos a ver un par de ejemplos antes de volver a estas imágenes de acá. Entonces es más como una especie de recordatorio que existen distintos patrones a la hora de evaluar nuestras imágenes, ¿no? Entonces, bien, fíjense que de lo que estábamos hablando hace un momentico, fíjense como, aunque esta persona tiene facciones que diríamos que serían bastante caucásicas, porque fíjense como parte de los ojos son bastante caucásicos, es decir, esta persona tiene unos ojos parecidos a estos que están acá. Eh, Fíjense que la nariz cambia, porque la nariz es un poco más chata, en este caso es un poco más, está un poco más, si esta nariz que está aquí es así, esta nariz que está acá vendría siendo así, ¿sí? Y esa es la diferencia principal de este dibujo, de esta imagen. Y qué tan grande va a ser el hueso cigomático, que estaría hasta aquí. Fíjense acá cómo termina, justo como el ejemplo que teníamos hace un momentico. ¿Sí? Entonces, otra cosa que también cambia, de nuevo, como les dije, en algunas razas va a ser más intensa la idea de la mandíbula. Vamos a tener una mandíbula un poco más exagerada acá abajo, ¿no? Y eso va a depender también de la estructura de la persona. Pero principalmente tiene que ver con la nariz y el hueso cigomático. Entonces, cuando esta es una persona bastante caucásica, ¿sí? No tiene muchos rasgos aparte de eso. Entonces, cuando nosotros estemos analizando nuestros dibujos, fíjense cómo este dibujo de acá tiene rasgos. Fíjense como el hueso cigomático es un poco, mm, es bastante, está bastante más chato, un poquito más hundido y está más, eh, no está tan abultado como lo veríamos en un cráneo negroide o mongoloide. Entonces, fíjense que eh, estamos viendo posiblemente esta facción que está acá de un cráneo caucásico, ¿sí? Fíjense que acá esto sería una facción asiática. Esto sería un, una, una nariz mongoloide, ¿sí? Porque fíjense que cuando vemos esta nariz de acá, fíjense como la nariz, si tuviéramos que colocar el ancho de la nariz, sería más o menos así. Entonces, cuando lo comparamos, por ejemplo, con la nariz caucásica, fíjense cómo tiene, tiene tiene un puente un poco más grande, ¿no? Entonces, el caucásico es como una especie de mezcla entre el negroide y el caucásico, ¿sí? Entonces, fíjense que se repite, por ejemplo, cuando vemos
esta imagen de acá, no, esta no. Esta imagen de acá, fíjense que el cráneo, que es un poco más, este cráneo que es un poco más eh, mongoloide, fíjense que tiene un poco del cráneo un poco más caucásico, pero fíjense que intenta achatarse, ¿sí? Que vendría siendo una característica del negroide, ¿no? Entonces, eh, cuando vemos, cuando vemos este cráneo de acá, pues sabemos que es muy asiático, pero tiene la característica de que el hueso cigomático es caucásico, ¿sí? Otra cosa que también tiene es que, fíjense cómo la cuenca del ojo es un poco más hundida a comparación con la cuenca del ojo del asiático, que fíjense que aquí es un poco más plano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y fíjense que acá la cuenca del ojo es un poco más, eh, está un poco más hundida. La razón de eso es por la cantidad de espacio que está utilizando la nariz, ¿sí? Esa es la razón más sencilla que podríamos darle mejor explicación. Y fíjense que mientras menos tamaño tenemos acá, entonces eh, menos esta línea que está acá se va haciendo un poco más reducida. Entonces, por ejemplo, si esta persona estuviera un poco más plano acá, lo más seguro es que el ojo terminaría aquí, ¿sí? Entonces, o sea, esta línea que está aquí, en lugar de terminar acá, terminaría acá. Entonces, ese es el tipo de cosas que podemos tomar de este tipo de anatomía. Por ejemplo, y esto también lo vemos en el anime, ¿sí? Este tipo de cosas también se ven en el anime, solo que un poco más simplificado, si lo pudiéramos decir. Entonces, vamos a seguir viendo. De nuevo, acá, fíjense que tiene facciones un poco más asiáticas, tirando un poco hacia lo caucásico, por el hueso cigomático acá, está bastante caucásica esta área, y esta área también, eh, por la cantidad, por qué tan plana es esta área de acá, ¿sí? Cuando vemos un ejemplo un poco más mongoloide, pues fíjense que esta área de acá tiende a ser un poco más plana, ¿sí? De hecho, pareciera como si la boca estuviera un poco flotando, ¿no? Como si no hubiera nada que lo sostuviera. Y lo que sucede en este tipo de boca, fíjense que tiene bastante relieve, ¿no? Y eso no sucede normalmente en un cráneo mongoloide. ¿Por qué? Porque el hueso cigomático está más hacia adentro, pero es un poco más ancho, ¿sí? Entonces eso es lo que hace que nosotros, pues, obtengamos este efecto que estamos viendo acá. Vale, lo mismo sucede acá. A ver, incluso aquí está, esta nariz es un poco más caucásica, ¿sí? Entonces, no hay como si fuera una sola nariz que pudiéramos decir. Esta nariz está mucho más caucásica, pues obviamente, pero la persona que pues diseñó, esto es una muñeca, por cierto. La persona que diseñó esta muñeca, pues intentó hacer que esta área de acá fuera un poco más mongoloide, ¿sí? Un poco más asiático. Pero fíjense que le dejó un poco de esta entrada que está acá, que es característica del cráneo caucásico. Incluso cuando vemos ejemplos de un cráneo negroide, fíjense que esta parte de acá tiende a desaparecerse en muchos ejemplos de ese tipo de cráneos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Normalmente cuando vemos, por ejemplo, para públicos, cuando hablamos de públicos y cuando hablamos de preferencias, de estereotipos y proporciones, normalmente se tiende a mezclar entre caucásico, asiático. Fíjense como caucásico y asiático. O se tiende a mezclar negroide y caucásico. Pero el punto central es el caucásico, ¿sí? Esta persona pues es
bastante caucásica. Fíjense que la nariz es bastante alta, el hueso cigomático sí que es bastante, sí que tiene una prominencia un poco negroide, pero en general es bastante caucásico porque no sobresale hasta acá abajo, ¿sí? No vemos no sobresale lo suficiente como para terminar de ser negroide, ¿sí? Entonces, esas son un poco las diferencias que podemos estar consiguiendo. Cuando se trata de las proporciones, en todos los ideales se mantiene que o la mayoría de los ideales se mantiene que la frente perdón, de la frente hasta la ceja y luego desde la ceja hasta hasta la nariz, la base de la nariz y la nariz um, a la quijada. Buenas, ¿se me escucha? Cool, cool. Vale, entonces normalmente vamos a ver que estas proporciones que están acá se van a repetir. No importa si son negroide mezclado con caucásico, si es caucásico mezclado con mongoloide, si no importa cómo sea, ¿sí? Lo que importa es que las proporciones lo más seguro es que se van a mantener. Donde este espacio acá, a este espacio acá, a este espacio acá, va a ser relativamente el mismo. ¿Sí? Eso es una cosa que se va a mantener. En cuestiones de cuando vemos cosas como por ejemplo este tipo de cosas que son un poco más... A ver, vamos a medir. Vamos desde la base hasta acá arriba. Luego desde acá, acá, luego acá y luego acá. Fíjense que en este caso, de aquí a aquí, fíjense que es más o menos lo mismo, pero cambia cuando lo vemos, de hecho, es casi lo mismo. Y de aquí a aquí, incluso es lo mismo, es la misma distancia. Entonces, ¿qué pasa? Muchos casos, para conseguir lo que nosotros llamamos proporciones perfectas, tenemos que colocar tamaño del cráneo, el tamaño de la frente, tamaño de las cejas. Fíjense que la ceja en este caso es casi una línea recta, ¿no? Desde la ceja hasta la base de la nariz hasta el mentón, ¿no? Y se repite bastante. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las referencias que tenemos y vamos a hacer un dibujo con respecto a las referencias que tenemos. Entonces, es verdad que, pues bueno, a algunos no les va a salir pues el ojo tan perfecto como le sale al artista que nosotros como queremos dibujar, ¿no? Pero lo que yo quiero es que las proporciones estén ahí, ¿sí? Fíjense que si yo lanzo una línea de acá a acá, fíjense que lo mismo que estábamos viendo hace un momentico, donde la línea de la oreja no está realmente aquí. Y ahí está modificando el método de Loomis, ¿sí? Pero se mantiene lo de las proporciones en vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Vamos a tomar los dibujos que pasaron hoy y vamos a seguir hablando del tema. Todavía nos quedan planos, proporciones y los hechos y todo se relaciona realmente. Y vamos a empezar a tomar las proporciones de las personas que nosotros seguimos o los dibujos que nosotros queremos, ¿no? Puede ser igual como acá, puede ser también proporciones de personas que pues, imágenes, ¿no? Entonces, esa va a ser la tarea. No sé no sé si queda clara la tarea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar, si quieren rayar por encima para sacar las proporciones, es válido, ¿sí? Pero quiero que sean, quiero que empiecen a ver
no la base, no la base. Quiero que dibujen pensando en eso, porque de nuevo volvemos a lo que estábamos hablando al principio. Volvemos a lo que estábamos hablando al principio. Si yo me pongo, si yo me pongo y dibujo con las bases que yo les dije al principio, lo que va a suceder es que esa base luego va a hacer que el dibujo les quede un poco más robótico, ¿no? Y eso pues no es mucho lo que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que volví acá, sinceramente, pues sí no me gusta que la cabeza esté tan arriba. Quiero que esté un poco más hacia abajo. Y ahí alteré el método Loomis. Entonces, ¿qué sucedería si yo empezara acá? Lo que va a suceder es que no va a haber un espacio para yo cambiar y que realmente mi creatividad salga y lo que yo quiero realmente dibujar y lo que yo realmente considero eh, estético. Entonces, ¿la tarea cuál va a ser? Vamos a agarrar un par de imágenes. Digamos, por ejemplo, digamos que yo agarro esta imagen que está aquí. Y lo que voy a replicar son las proporciones. Voy a agarrar de acá. Primero voy a dividir la línea así. Y voy a calcular, ok, aquí. Luego de aquí a aquí. Y luego de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces ya ahí me está dando. Fíjense que es interesante porque esta persona está levantando las cejas, ¿no? Entonces hace que esta parte de acá sea un poco más grande. Entonces lo más seguro es que... Wait, ok. Lo más seguro es que la línea de las cejas estaría más o menos acá. Porque fíjense que, ¿cómo sabemos nosotros si hay movimiento del músculo? Porque se arruga esta área de acá. ¿Sí? Ahí sabemos que se está moviendo el músculo hacia arriba. Entonces esta persona lo más seguro es que está levantando las cejas. Entonces, lo más seguro es que las cejas realmente estarían por aquí abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero yo? Pero yo lo que quiero es repetir estas proporciones. No quiero repetir a ver, aquí, aquí, aquí. Yo lo que quiero repetir son estas proporciones. Entonces, estas son las que voy a repetir. ¿Sí? Entonces, acá yo sé que la boca está casi en el centro. Está un poco por arriba del centro. Sé que los ojos están por aquí, más o menos por acá. Y sé que la nariz está acá. ¿Sí? Y eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, lo que voy a hacer es... Ah, bueno, y aquí, a ver, no lo dije, pero miren. Esta parte de acá es un poco más grande que esta parte de aquí, ¿no? Fíjense que es casi que la mitad de esta un poquito más grande. Y luego acá abajo, fíjense que es casi lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo más seguro es que estas dos partes de aquí son iguales. Y luego esta parte de acá arriba es la que es un poco distinto. Un poquito nada más, porque recuerden que le está levantando las cejas. Entonces, cuando yo voy a dibujar esto, yo lo que voy a pensar es, voy a hacer un dibujo primero así. Hacer un dibujo así. Pensando, pensando en la estética que tenía el personaje original, ¿no? Entonces, aquí, pues miren, voy a colocar más o menos por acá, porque aquí está. Entonces, aquí, acá le coloco la boca. No tiene que ser exactamente igual, porque de hecho no debe ser igual. Entonces, acá le coloco esto. Acá. Entonces, aquí voy acá. Y aquí estaría mi oreja. Y pues ya tendría básicamente mi dibujo casi listo, ¿no? Y pues bueno, le agrego que si algo de estilo, algo que realmente no tenía el dibujo original, básicamente, o la imagen original. Entonces, aquí se lo agrego. Y después que yo tengo esto, solo después que yo tengo más o menos como que, bueno, una guía de cómo me gustaría que el dibujo quedara, pero obviamente que va a tener errores,
es que yo voy a volver y voy a empezar a dibujar otras cosas. Entonces aquí voy a empezar a dibujar, aquí termina el ojo. Entonces acá estaría esta parte de acá. Entonces, fíjense que ahora esta parte de aquí y aquí son iguales. Entonces tendría que bajarlo un poco para que no sean iguales. ¿Sí? Y esta parte de aquí y aquí, vamos a ver, la oreja tendría que estar un poco más hacia atrás. Entonces, aquí estaría como que el dibujo que pues de las proporciones que medio saqué de este dibujo que está acá, de esta imagen que está aquí, ¿sí? Entonces, fíjense, no es perfecto en lo mínimo, en lo más mínimo, pero estoy pensando en las proporciones. Lo que yo quiero es que ustedes piensen en las proporciones, que se empieza a convertir en parte de su día a día, ¿sí? Ya después vamos a poder hablar más a gusto de la anatomía que existe abajo, ¿sí? Ya hablamos un poquito de los huesos, entonces eso es eh, eso es lo que quiero que hagan. No sé si me expliqué con lo que dije. Hoshi, you, Luna, sí, yes sir, ok, ok. Y lo van a hacer con el estilo que ustedes quieren, ¿no? Y después vamos a intentar de ver de alguna manera de aplicar esto a todos los estilos, ¿sí? De momento, inténtenlo, ¿sí? Y pues hasta ahí sería la clase de hoy. Un placer. Chaito, se cuida. Bye bye. Si alguien tiene alguna pregunta, pues estoy disponible. Ah, yo llegué tarde. Buenas. Como le digo, vale, según lo que entendí, según lo que me explicaste, así no estoy equivocado. Ujú. Es usar la técnica que nos enseñaste ayer para mirar cómo está hecha la forma de la cara del estilo que vamos a usar de referencia. Ujú, Algo así. ujú. Ok. O sea, lo que a mí me interesa es que luego, pues, nos sentemos y podamos, am, mm, podamos nosotros entender un poquito mejor de dónde viene, ah, de dónde viene eh, cómo colocar las cosas juntas. Porque por eso es que el arte abstracto funciona tan bien, porque es que el arte abstracto tiene que ver con proporciones. Y una cara puede existir, pero una cara no necesariamente puede ser lo que nosotros queremos dibujar. Entonces, a veces, la única opción de hacer una cara como nosotros queremos es teniendo las proporciones de lo que estamos pensando. ¿Sí? Si nosotros estamos pensando, mira, yo quiero este tipo de estilo, no tiene que ser exactamente el mismo estilo o exactamente las mismas proporciones, pero puede ser parecido. Y ese parecido son las pequeñas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que puede ser un indicante de que sea algo que nosotros queramos implementar en nuestro trabajo es que la boca sea de un tamaño en específico o que los ojos tengan un tamaño en específico con respecto al resto de la cara, ¿sí?
pero tenemos que acostumbrar a que a que nuestra mano, nuestro cerebro, se acostumbre a todos esos cambios que nosotros vamos haciendo, ¿sí? No podemos dejar, no podemos, porque ¿qué sucede? O sea, puede suceder, pero en la mayoría de las ocasiones, si nosotros empezamos haciendo el círculo así, y esto así, y luego esto y esto, le estamos colocando al cerebro una fórmula. Y especialmente si no estamos acostumbrados a hacer esto, lo que va a suceder es que este tipo de ejercicio no nos va a servir para nosotros usar un estilo que nosotros queramos dibujar. La las estructuras tienen que estar para ayudarnos, no para crear el dibujo. Es Ok. como si fuera un molde. No sé si me explico. Donde tú pones todo, tú ya tienes todos los ingredientes, pero tú lo vas a poner en el molde para que quede un poquito más a lo que tú estás pensando. Pero antes de que lo pongas en el molde, ya tú sabes qué es lo que quieres. ¿Me explico? Lo que sucede normalmente es que la gente pues uh, Sí, me ha piensa, pasado. piensa que sabe lo que quiere, entonces empiezas construyendo la fórmula y al final no parece lo que quieres. Y dejas la estructura de lado. Y luego tienes problemas de proporciones. Y lo que realmente importa de la cara son las proporciones. El punto principal de la cara, el dibujo de la cabeza, es las proporciones. Luego viene la anatomía, luego viene la forma, luego viene lo otro. Pero las proporciones son lo que realmente hace que todo el dibujo funcione. A mí me ha pasado que cuando hago esas proporciones me da más fácil hacer colocarle los elementos que va a colocar, por ejemplo, el cabello, el estilo que va a llevar de ojo y todo eso. Ok. Pero es que está bien. Si tú puedes empezar como tú desees. Si tú quieres empezar con la base, puedes empezar con la base. Pero no podemos esperar que la base nos dé los resultados. Porque si esperamos que la base nos dé los resultados, lo más seguro es que al principio tenemos que estudiar mucho la base para poder obtener para obtener buenos resultados. Excelentes resultados, porque no queremos buenos resultados, queremos óptimos resultados. Sí, Mm. Y a veces no tenemos que dar cuenta. Tenemos que, por ejemplo, eh, una de las cosas que yo me podría anotar acá con este dibujo que está aquí, automáticamente, es, porque yo no dependo de la base, yo me estoy dando cuenta de que, mira, este ojo, pues lo veo que está muy hacia allá. ¿Sí? Ok. Sí, bueno, pero ¿dónde estás? Ok, listo, aquí. Entonces digamos que el ojo, pues lo coloco un poquito más hacia acá. Un poquitico nada más. Y el hueso cigomático lo hago más achatado, porque lo estoy viendo un poco salido. Subo un poquito esto acá, tal vez. Mm, movería un poco la quijada. Pero eso serían como observaciones que yo haría a ojo por ciento para saber qué es lo que está pasando. Pero realmente no estoy utilizando la base todavía. Por ejemplo, acá, si yo mido aquí, la mitad de la mitad, fíjense que ahí estaba en lo correcto. Y ya no tuve que hacer ninguna modificación, ¿sí? Entonces, lo que me está inquietando es este lado de acá. Y en eso me tengo que concentrar. ¿Por qué, ¿Por qué ese lado de ahí me está molestando tanto? Entonces empiezo a indagar, vale, ¿será por el hueso cigomático? ¿Será porque de repente esto está muy salido? ¿Será porque las proporciones no son las que yo deseo? ¿Qué está pasando? Entonces, todas esas son observaciones que yo puedo hacer antes de colocar cualquier línea en el papel. Porque cuando colocas una línea en el papel es tiempo y mientras más tiempo aplicas, más te vas a frustrar. Vale, pues entonces eso sería todo, ¿verdad? Que no les quiero quitar mucho más tiempo. Entonces,
Vamos a... Voy a... Carajo. Un momento, dame... Cara, algo, mano. ¿Qué pasó? Un momento, dame... Y... Ahí voy a parar la...